Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes? Aquí desde Nexus arrancamos con este programa que ustedes ya saben, Dato Mata Relato. Miren, hoy tenemos un programa con muchísima información, con participación de dos personas que realmente hacen honor al tema del cual vamos a hablar hoy, que va a ser la justicia. Pero vamos a empezar con el repaso de los acontecimientos y de las noticias que ocurrieron más relevante de esta semana. Quiero arrancar con algo que yo creo que nos llamó y mucho la atención a todos, que fue la concurrencia de la gente a la marcha en conmemoración de los 50 años, yo creo, del inicio de la historia más macabra, más terrible, más oscura, más sangrienta, y podríamos seguir así enumerando mucho más. Pero miren lo que fue, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, en Rosario. Para los que no tuvieron oportunidad, la multitud, Andrés, si podemos lanzar ya el primer video, la multitud que se volcó a las calles para decir presente el nombre de los que ya no están. A todos nos llamó muchísimo también la atención las familias, ver esta multitud en Córdoba, en Rosario, Mar del Plata. Qué bueno que la gente siga teniendo memoria, ¿no? Qué bueno que la gente, aún en democracia, pueda hacerse sentir y de alguna manera también pueda hacerse presente en una cuestión tan importante. Pero yo no quiero dejar de pasar algo. Desde el gobierno lanzaron algo así como que teníamos que conocer la historia completa. Bueno, señores, a la historia completa se las voy a contar yo y tantos otros periodistas que hemos estudiado y que nos hemos esforzado, porque es importante que no dejemos entrar grietas. Hay algo que ustedes seguramente tienen que saber. Los cabecillas de las organizaciones no se encontraron. Si vamos a hablar de la historia completa, los Firmenich, los Gorriarán Merlo, los Vaca Narvaja y tantos otros, no sé cómo tuvieron la información y se mandaron a mudar. Pero además de todos ellos, hubo alguien más. ¿Podemos poner el video donde el que te lo cuenta ahora, de los que también zafaron, te lo cuenta Milei y no yo? Esa es parte de la historia completa. Ella no niega que fue mentira. Bueno, eso está documentado en libros sobre Galimberti y sobre ella. Ella tiene dos situaciones en las cuales está implicada, una en el año 76 y otra en el año 77. La madre no estaba casada con Galimberti. La hermana estaba casada con Galimberti, claro. Sí, sí. Y de hecho también, digamos, hay testimonios de quien la formó en esto, a la señora Carolina Serrano. Sí. Era su nombre de terrorista. Se dice que dejó 1,5 kilos de trotil, o sea, de dinamita, Sí, dinamita. en el parque de lo que era la casa del intendente de facto de San Isidro. Ajá. Y eso, digamos, generó una explosión que lastimó a un menor y a una mujer. Entonces de ahí la confusión de un jardín de infantes. Pero lo bueno, ¿sabe qué es lo bueno de todo esto? Que va a tener que explicar qué hizo en los 70. Y era básicamente una terrorista tirabomba. Muy bien. Esa vendría a ser una de las partes de la gente que formó parte de una organización, pero que no la tocaron.
que no supimos nada de ellos y que alguien les avisó de cuáles podían llegar a ser las formas en que iban a ser detenidos y tuvieran tiempo de irse a Chile, a Uruguay, a España y a tantos otros países. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno de facto? Se quedó con la gente de segunda y tercera línea. Y los que salimos a la calle y los que salimos y conmemoramos, lo que hacemos es decir nunca más a las atrocidades que cometieron, porque si eran culpables, lo lógico hubiera sido que tuvieran un juicio y una sentencia, y no, por ejemplo, que pasara. Vamos con lo último para cerrar, la foto que dejé, para que ustedes puedan ver algo que resumen lo que les acabo de decir. Esta foto que ustedes están viendo es de la madre de Guado de Pedro. Esta señora, que la detuvieron cuando tenía 27 años, y Guado de Pedro 4, que ella lo alcanzó a esconder en la bañadera, contaron que la pusieron adentro de un barril, le pusieron una goma y le prendieron fuego. Esta mujer estaba embarazada de 6 o 7 meses. Ni vos ni yo vamos a saber si ella era culpable. ¿Por qué? Porque no tuvo simplemente un juicio justo, no nos mostraron ninguna prueba y no hubo una sentencia. Entonces, ni tirándolos de los aviones, ni escondiéndolos en fosas comunes, ni quemándolos en hornos, van a poder justificar que quieren contar una historia completa. La historia completa es esta, nunca más esta metodología para acusar a alguien que puede estar en contra de un gobierno. Dentro de lo legal todo, de fuera de la ley nada. Muy bien, hacemos un cortecito y ya recibimos a nuestros invitados y lanzamos con todo lo que ocurrió esta semana y con ellos, por supuesto. All around the globe, trying to protect your souls. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. I need you to hear and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your souls. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Bueno, muy bien, seguimos. Hoy hemos tenido esta semana la verdad que todos debemos haber soñado con Adorni. No hubo un programa que realmente no mostrara a Adorni compungido y diciendo: yo con la mía hago lo que quiero. ¿A ustedes les parece que sí? ¿Que fue con la de él? Bueno, le voy a dar la bienvenida al doctor Alejandro Ledesma. Hola Ale, ¿cómo estás? Y
a Paz Robinson. Hola, compañera, ¿cómo anda? ¿Me escuchan bien? Vamos a ir estas cuestiones técnicas, ¿sí? Porque yo no los escucho a ellos. No los estoy escuchando. ¿Allí? Hola, hola, hola. Ahora sí, Ale. Hola, ahora sí, perfecto. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias a los dos por haber aceptado venir esta tarde a compartir esto que es Dato Mata Relato. Yo ya he hablado más o menos con ustedes, he estado comentándole cuál es la dinámica del programa y me gustaría hoy, ya que tengo la posibilidad de compartirlo con ustedes, que podamos hacer un análisis de todo lo que aconteció en la semana y por sobre todas las cosas, cómo está la justicia hoy en la Argentina. ¿Están de acuerdo? Dale. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece si arrancamos con el primer video? El primer video nos cuenta la situación de Cristina y la situación de genocidas que bajo el mismo juzgado tienen un poquito de diferencia. ¿Lo podemos ver? Este es Alejandro Domingo de Agostino, condenado a perpetua por ser uno de los pilotos de los vuelos de la muerte de la ESMA. Condujo el avión desde el que fueron arrojadas al mar las madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas. Tiene prisión domiciliaria, aunque incumplió el beneficio saliendo a la calle. Puede recibir en su casa a quien quiera, cuando quiera. Este es Miguel Ángel García Velasco, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. Secuestro, tormentos, homicidios y robo de un menor de 10 años. Tiene prisión domiciliaria y autorización para salir para ir a misa y a caminar por el barrio. Puede recibir las visitas que quiera. Este otro es Randolfo Luis Agustis Cachi, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. Cuando lo empezaron a investigar, se fugó. Ahora tiene prisión domiciliaria y un montón de permisos para salir a caminar, ir a misa, para ir al bautismo de su nieto y al cumpleaños. ¿Visitas en su casa? Las que quiera, por supuesto. Este es un escándalo. Jorge Antonio Olivera tiene 3 condenas a prisión perpetua por secuestros, torturas, violaciones y homicidio. Además, se trató de fugar 2 veces. Pero igual tiene prisión domiciliaria y le permitieron hacer una fiesta por sus 50 años de casado con 60 invitados y show de Palito Ortega. Ellos son Enrique José del Pino, Carlos Alberto Infantino, Sergio Raúl Nazario, Alfredo Marfeito. Todos genocidas condenados, con prisión domiciliaria a cargo del Tribunal Oral Federal 2, el mismo que restringió las visitas de Cristina. Ninguno de ellos tiene las restricciones que le imponen a ella. Basta de parcialidad de la justicia, que beneficia a los genocidas y persigue y restringe las visitas a Cristina. El disparador está hecho. ¿Qué está pasando, doctor, con la justicia en la Argentina? ¿Es de ahora? ¿Es de siempre? ¿Hay un complot entre cierto sector de la justicia, el periodismo y el gobierno? ¿O es netamente una vendetta de la justicia hacia Cristina? Bueno, primero saludarte, agradecerte la invitación y saludar a la gente que nos está escuchando y que de alguna manera puede coincidir o no con alguna de las opiniones que nosotros vayamos a expresar acá, ¿no? Totalmente. Creo que el diagnóstico respecto a la justicia ya lo tenemos suficientemente claro. Y cuando hablamos de la justicia no podemos decir toda la justicia. Sí, evidentemente en las cúspides, y aún excepciones, en las cúspides, algunas honrosas, pero en la mayoría, y sobre todo en Comodoro Pi, el diagnóstico está clarísimo, ¿no? Sabemos muy bien lo que está sucediendo, sabemos cómo la independencia del Poder Judicial está en jaque, no solamente ahora, sino que históricamente está en jaque, porque hemos tenido mucha predisposición a ser cooptada por el poder político. Yo creo que el desafío hacia el futuro, sobre todo por quienes creemos en el derecho, quienes creemos en este valor justicia, y que lo tomamos como propio y lo hacemos como una forma de vida,
En primer lugar, el desafío que tenemos es salir a explicarlo desde lo llano, no desde lo corporativo, cómo está funcionando la justicia y cuáles son estas inconsistencias, y que no se trata de cabos sueltos, sino que se trata de un actuar que tiene un patrón, claro, ¿no? Y desde lo político, que también nosotros como abogados intervenimos en lo político, nos gusta, es nuestra pasión, es la herramienta también que tenemos más a mano para salir a transformar o a cambiar las cosas, es organizar este malestar una vez que la sociedad lo ha entendido. Cuando está en jaque la justicia, está en jaque nuestra democracia, está en jaque nuestros derechos, está en jaque todo el sistema, básicamente porque es el que nos garantiza reglas claras para todos. Pero yo voy a una cuestión. Hay que salir a explicarle a la gente, lisa y llanamente, y nosotros conversarlo, cómo debería funcionar la justicia, cómo sería el ideal y cómo eso impacta en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Sí. Quienes estamos empapados en la información entendemos y tenemos la información fácil y clara. Pero la gente que está ocupada en salir a trabajar, en resolver sus problemas, en el jubilado que va a buscar un medicamento y lo demás, por ahí hay que bajárselo al llano para que entienda la importancia que tiene la justicia y lo próximo que tiene que venir, que es una reforma. Sí, totalmente. Muy importante, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que decís y me parece un análisis obviamente de alguien que conoce y mucho más que los que no somos abogados, el manejo y los distintos sectores de la justicia. Pero yo lo que voy es, vos acabás de apuntar a cómo la gente lo interpreta. Perfecto. La gente lo interpreta de acuerdo a lo que ve. Y la gente lo que ve, un sector de la sociedad, es una injusticia. Porque si nosotros tenemos que analizar el trato que esta justicia... A ver, tenemos una justicia que tiene... Yo lo veía y no lo podía creer. 2.135.000.208.000.000.000 de pesos, que es el que maneja el Consejo de la Magistratura. Y la Corte Suprema tiene 378.087 millones de pesos. Entonces resulta que tenemos un tipo que se llama Horacio Rosati que maneja este dinero anualmente, más los viáticos que cobra, más los protocolos que se le pagan, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que estudia, que lee, que se informa, y la gente que va captando ciertas cosas desde una pantalla, desde un canal de televisión o a través de un periodista, no hace todo el análisis. Y no puede hacer todo el análisis que vos estás señalando porque no tiene ni el tiempo, ni las ganas, ni el conocimiento. Entonces, mi pregunta es concreta. ¿Esta justicia hoy en la Argentina hace diferencias o no? Paz, también intervení cuando quieras, ¿eh? No, yo creo que sí, está claro, ¿no? El informe lo dejó bastante claro, tienen privilegios, recordemos que esta gente que ultrajó, mató, le quitó la vida a millones de argentinos, pueden pasear, festejar su cumpleaños. Y Cristina Fernández ahora de vuelta la pusieron en la palestra hace 3 días por haber salido al balcón. O sea que es una cuestión, está muy clara para quien apunta a la justicia en ciertos casos. Como dice el compañero Gabriel, no toda, me quiero imaginar que no toda la justicia es igual, no todos tiran para el mismo lado, pero tristemente los que hoy en día manejan gran parte de la justicia sí tienen inclinación para la derecha justamente, ¿no? Totalmente. Mira, yo ahora tengo otro video, Andrés, ¿lo tenemos para ponerlo? Yo quiero que ustedes vean algo que puede llegar a poner, pero miren, realmente en vilo, porque cuando yo lo vi no lo podía creer. Porque estos son los tipos de cosas que no salen y después alguien tiene la oportunidad de verlo o tiene la oportunidad de darse cuenta de lo que ocurre y lo publica.
si lo tenemos y se lo mostramos. La vuelta que da gente. la historia argentina Escuche. es tremendo. ¿Te acordás de José López, no? El de los bolsos. Apenas asume Macri, este caso de corrupción que fue muy flagrante, se vieron muchas imágenes y sirvió para terminar de sepultar el kirchnerismo. Después rascabas un poquito y en realidad el tipo era un nexo entre el gobierno kirchnerista y las constructoras que estaban monopolizadas por la familia Macri. Después, a raíz de la investigación, salió a la luz que esos dólares venían de una financiera ligada también a Calcaterra, a Macri. Información que había bajado directamente la Reserva Federal de Estados Unidos, de donde venían los dólares. Entonces la pregunta era, ¿quién le dio ese dinero? ¿Qué era exactamente esa coima, esa cometa? Fíjate lo que dice Martín Mena, porque parecería que Macri sacó de la cárcel a José López. Revoleando, no me acuerdo, en 6 millones o 9 millones de dólares por un, por un paredón. apoyándolos en el piso con una, claro, pero previamente con una estaca. los revolvió por Con un una paredón estaca. primero y después los apoyaba. No entra por la puerta. Bien. ¿Vos sabés que no estuvo ni meses preso? Pese a estar condenado a más de 7, 8 años de prisión. ¿Cómo no estuvo No preso? estuvo preso. Sí, estuvo preso. ¿No? Sí, estuvo preso No, López, ¿no? sí, claro, no. Eso creen todos Poco ustedes. tiempo. No estuvo preso. Claro, muy poco tiempo. Lo sacó Germán Garabano y Mauricio Macri. Lo metieron con un... No entiendo jurídicamente el motivo. Claro. Lo metieron en el programa de protección de testigos. Lo hicieron declarar las barrabasadas que declaró López y lo sacaron de la cárcel. ¿Y sabes lo que hicieron? no. Pero pará, pero pará. espera, porque No, pero vos, esto es muy grave. No, porque vos decís, Sí. lo sacaron de la cárcel. Lo sacaron de la Y cárcel. lo que pasó es que López se acogió al programa de protección de testigos, que Sí. es un programa que existe Sí. y que Lo depende manejé de una durante- ley. lo creé yo, Claro, lo bueno, creé yo. y es una ley En el que propuso 2007. peronismo. Lo conozco perfecto. Por eso. No es para esto, ¿eh? Bueno, no, o sea, No vos- permite hacer esto. No permite sacar gente de la Mirá, cárcel. Vos, el programa de protección de testigos. vos podés estar en contra del procedimiento, pero digo, no es que lo sacaron, parece No, que. no, en contra no. le Violar la anularon. ley. Es una voz autorizada, ¿no? Violar la ley. ¿Sabes lo que hicieron? Esto es increíble. Agarraron una casa quinta Sí. que tenía más de 1.600 metros cuadrados. Eso pues lo saqué yo a López de ahí, ¿eh? Cuando asumí como secretario de Justicia en el 2019. En el 2019, sí, digo bien. Agarraron una casa quinta que había en Marcos Paz. Una casa que tenía un chalet principal, un quincho, garage y 1.600 metros de parque. Y sacó una resolución Garabano en la que decía, bueno, a partir de ahora esta es la unidad número 54. Ahora, ¿por qué nos enteramos de esto ahora, no? ¿Por qué en ese momento no le metieron bombos y platillos a eso? Alberto, boludo. Un servicio de pensión federal. Es como yo a tu casa, el ex ministro de Justicia Mauricio Macri. Le digo, y se lo sacaron de la cárcel. Un tipo está confeso de ser corrupto. Por eso digo que estaba en una casa country preso y además después lo sacaron. es toda una mentira garrafal la lucha contra quiero la cambiar, corrupción. Juan, Es sí. una persecución política en la que engañan a la ciudadanía que tiene todo el derecho de creer como lo quiero yo, justicia. Yo tampoco quiero corrupción en el gobierno. De hecho, me dedico a esto hace 20 años. Juan Martín. Muy bien. ¿Ustedes sabían eso? Sí, con la desfachatez que la periodista le habla, Sí. ¿no? Sí. A alguien que había creado la ley de protección de testigos, ¿no? Que es la Exacto. soberbia con la que se manejan ciertos periodistas con el simple hecho de defender lo indefendible. La verdad, una vergüenza. Eso es lo Aparte, que yo... Sí. aparte, perdón, Moni, No, habla. la colega Sí. interviene como si desconociera lo que está sucediendo y la verdad que juega un rol que lo deja totalmente en evidencia. Yo a lo que quería volver, si me lo permitís, Totalmente. celebro mucho que en tu programa se analice el tema de la justicia, porque me parece que fueron y es una de las materias pendientes que quedaron de las gestiones nuestras anteriores. Y cuando recién hacía referencia a que hay que llevar al llano, porque la cuestión del diagnóstico está súper claro, sabemos que no tenemos la justicia ni que merecemos ni la que quisiéramos, lamentablemente. Pero cuando quisimos avanzar sobre una reforma de la justicia, la sociedad no nos acompañó, no lo entendió, no lo supimos explicar. Entonces a mí me parece importante que como desafío para lo próximo, como militantes también que somos, de alguna manera, porque todos practicamos la política, hay que lograr hacer entender de que, y llevarlo más al llano, en la problemática de no tener una justicia independiente. Cuando este gobierno le quita los medicamentos a los jubilados, y quita el Vademecum, por ejemplo, fue un juez federal de Mendoza que lo restituye. Cuando se discutió cómo se iban a hacer el nuevo cálculo de la jubilación, y salió un juez a plantearse y a frenar y dijo, muchachos, eso no se puede hacer, eso es injusto.
Entonces, llevar las problemáticas que tenemos en la justicia del llano para después poder proponerle a la gente, hay que garantizar una justicia independiente, como yo lo hizo Néstor en algún momento, Claro. que empezó por arriba, colocó una Suprema Corte de Justicia que era incuestionable y había que empezar a construir hacia abajo. Me parece que para nosotros salir a proponer en lo próximo una reforma judicial, que me parece que es materia súper pendiente, si eso funciona bien, el resto va a empezar a funcionar mejor, sin lugar a dudas. Es que un país sin justicia. Hay que salir a hablar desde el llano a la gente, porque la justicia lamentablemente está totalmente cooptada en su gran mayoría. Yo creo Yo creo que sí. esto que dice Gabriel, ¿no? La importancia de hablar con claridad. Como hacen ellos sistemáticamente, que agarran un título y lo utilizan hasta el hartazgo, bueno, copiarse, aunque sea, de lo que hace esta gente, que nosotros, para mí es detestable, pero hay que decir una realidad, que ellos utilizan la información y la llevan hasta el hartazgo para entrarle a la gente y en la cabeza de la gente. Exacto. Creo que hay que utilizar, sí. Esa temática. Yo creo que, pero ¿sabés también que creo que es importante y estamos nosotros ahora para poder hacerlo desde otros medios de comunicación y gracias a Dios que existen las redes y que podemos presentarnos como voz y también como voz con Z, ¿no? La voz que no tiene que ser la de los periodistas pagos, que podemos venir y mostrar lo que no muestran en otros medios de comunicación. Porque acá la cuestión es, ¿hasta cuándo le van a seguir lavando la cabeza a la gente a través de una metodología que tiene que ver con el marketing y con el impacto emocional? Porque te dan las noticias justo. Miren, yo tengo otras cosas más para mostrarle a nuestra audiencia y después a toda la gente que nos va a ver a YouTube y a Twitch. El hijo de Tayano, que tiene toda una relación con Ritondo, y da la casualidad que papá Tayano es el que tiene la causa de Libra, y que ahora por los querellantes nos hemos podido enterar de que hace un año que se sabía todas las comunicaciones de Novelli, y un fiscal como Tayano no lo movió. ¿Me entienden? Entonces, si lo hacen a ese nivel, ¿qué podemos esperar que lo hagan con nosotros? ¿Cómo podemos estar tranquilos de que yo, que tengo un hijo de 20 y pico de años, no le vaya a pasar algo, lo vayan a meter en cana porque le metan un sobre de cocaína o algo, y porque me tengan bronca a mí, por ejemplo? ¿Y quién lo saca? ¿Esta justicia lo saca? ¿Cómo hago? Pero quería ir a otra cosa, ya que estábamos en este tema. Hoy en la Argentina acaba de pasar un suceso, que es lo de YPF. Seguramente se enteraron. Importante, sí. Hoy a las 8 de la noche, el presidente va a hacer una cadena. ¿Sí? Una cuestión. Toda la gente va a pensar que este gobierno logró que la Argentina no tuviera que pagar los 16.000 millones de dólares, que eran 18.000 con los intereses, al fondo buitre. ¿Algunos de ustedes saben cómo fue el camino? Porque si no, se los cuento en 2 segundos y tengo un par de cositas y cambiamos. Sí. Y ustedes después opinarán. El fondo buitre es Buford. Ese fondo buitre compró el juicio a los que le expropiaron de YPF el gobierno. El gobierno lo expropió Cristina con Kicillof. En el 2020, Cristina con Alberto contratan el buffet de abogados Sullivan y Crowell. En el 2020, cuando asumió Milei, quiso acordar con el fondo buitre, pero no lo pudo hacer porque ya estaba siguiendo un camino legal. Cuando la jueza Loreta Presca
da el primer fallo, los de abogados de Sullivan y Crowell se dan cuenta que esta jueza, escuchen bien, había malinterpretado en la traducción, había malinterpretado la ley de la Argentina que va por encima de la reglamentación de YPF. O sea, no puede valer más un reglamento interno de YPF, en lo que se basaban los del Fondo Buitre, que la ley de un país soberano. Cuando estos abogados se dieron cuenta, lo metieron como fundamento. Entonces, ese fundamento, más la inexistencia de un contrato bilateral, más la prevalencia del derecho público de la ley de expropiación que fue aprobada por el Congreso por sobre el reclamo, fue lo que le dio la pauta a este tribunal de apelación para decir, no, la jueza se mandó una recontra, tiene razón la Argentina. Los abogados los puso Cristina con Alberto y la expropiación la hizo Cristina con Kicillof. Los laureles se los quiere llevar este señor presidente que en el 2025, estamos en el 26, al principio del 25, quiso arreglar por 9.000 millones de dólares a este grupo, les doy de nuevo el nombre, Buford, el fondo Buford, para que dejaran sin efecto. No hay un papel de este gobierno, no hay una cuestión legal que este gobierno haya tramitado a través del Ministerio de Justicia en pedido a esos tribunales para acordar con este juicio contra YPF. Y es más, esto es una opinión mía. Yo creo que este gobierno estaba esperando que saliera el fallo en contra para decirle a todos los argentinos, ¿vieron la cagada que mandaron el gobierno de Kicillof? Y una cosita cortita para hacerles recordar que Milei dijo, si tenemos que pagar los 16.000 millones de dólares, vamos a crear un impuesto que se va a llamar el impuesto Kicillof. Y cada uno de los argentinos, cuando vaya a pagarlo, que se acuerde que lo paga por la cagada que hizo Kicillof y Cristina Fernández. Es toda la información. Sí, perdón. Sí. Paso. No, te agrego que Alejandro Fargosi es abogado de Buford, o sea, es diputado nacional por La Libertad Avanza y defendía los intereses del Fondo Buitre. O sea que adentro de La Libertad Avanza están los mismos que defendían los intereses de este Fondo Buitre que estaba en contra de la Argentina. Esto es un papelón atómico por donde se lo mire. Uh-huh. Pero los medios... Yo creo, Mónica, y en esto quiero tener un poquito de inocencia quizás o de esperanza. Primero quiero creer que me remito al pez por la boca muere. Sí. Durante años instalaron de que el kirchnerismo, Cristina, junto con Axel, habían hecho una expropiación abusiva, ilegal. Todos sabemos que el orden público y la necesidad del orden público cede ante un montón de cuestiones. Y obviamente que para un país, para cualquier país, para el nuestro sobre todo, contar con la administración de los recursos energéticos es de orden público porque es de interés de toda la población y garantiza un montón de desarrollo y de políticas que se pueden llevar a cabo en un país. Entonces, la cuestión del orden público creo que quedó clara desde un momento, pero se dedicaron a construir un relato totalmente contradictorio. Por eso hoy todo ese relato se le viene encima. Total, yo creo lo mismo. Y creo que, y acá es donde yo quizás peque de inocente, ¿no? Pero al mismo tiempo prefiero serlo, y esperanzador también. Sí. Quisieron hacer lo mismo con algo que pasó hace muy poco, que los dejó a ellos seguramente con el ojo chico, como se dice. Quisieron construir el relato de que los derechos humanos, y que del 24 de marzo era una cuestión del pasado. Quisieron hacer el debate de los dos demonios, algo con lo que vos abriste. Y sin embargo la sociedad salió a la calle y demostró de que ese relato no había sido comprado por la sociedad. Uh-huh. Y creo que con el caso de YPF y también Vaca Muerta, se cansaron del relato respecto a cómo se habían manejado
el gobierno de Cristina, de Axel, ¿no? Y de tantos otros compañeros y compañeras. Que creo que ahora la contradicción es muy evidente al salir a decir y hacer toda esta fantochada de salir por cadena nacional y explicar ahora todo lo contrario, algo que han hecho siempre. Pero me parece que la gente no creo que vaya a creerlo y a caer en este relato, porque han hecho mucho para explicar todo lo contrario que van a tratar de explicar ahora en lo sucesivo. Así que quiero creer que no. Que les va a ser muy difícil eso. Bueno, por las dudas le vamos a hacer recordar algo, si los chicos ya me pueden poner, algunos de los tweets que te pasé, Gerardo, lo que decía en relación a este tema Milei, y después voy a poner lo que dijo hasta hace poquitos meses o poquito tiempo atrás Adorni, y una lista que mostraba Lemoine para que todo el mundo se aprendiera de memoria el nombre de los diputados que habían apoyado la expropiación de YPF, que yo creo que sería muy importante. Bueno, yo de acá sí no, pero vos te imaginas que yo lo voy a ver de acá, yo lo voy a leer desde mi teléfono para que todo el mundo, creo que ahora lo van a poder ver ustedes, ¿no es cierto? A ver, el que tenemos acá es el de Milei. Milei decía: los experimentos de los colectivistas de la Cámpora nos han contado, a ver, acá, la Cámpora nos han costado décadas de atraso a los argentinos. La confiscación ilegal, esto lo escribió Javier Milei, el actual presidente. La confiscación ilegal de YPF, apoyada por los radicales, nos costaría cerca de 16.000 millones de dólares, sumados a la deuda que ya tiene la Argentina. Llegó el momento de terminar con el modelo empobrecedor de la casta política. Viva la libertad, carajo. Eso era lo que decía el señor presidente. Y ahora les voy a leer lo que decía nada más ni nada menos que Lilia Lemoine. Lilia Lemoine decía: Kicillof, principal responsable de la expropiación de YPF, que hoy nos cuesta 16.000 millones. Alguien me dijo: votaron la expropiación en el Congreso, y aquí está el listado de todos aquellos que fueron sus cómplices. No creo que valga la pena seguir leyendo lo que escribe la diputada Lemoine y la lista. Entonces, es quizás importante sí que tengamos en cuenta, ¿no?, lo que opinaban ellos y lo que van a salir a festejar hoy a partir de las 8, que sería, porque va a ser una cadena nacional, que yo creo que sería importante que cada uno pueda sacar la reflexión que quiera, que pueda hacer lo que realmente quiera, pero tienen la obligación de informarse. No sé si ustedes quieren agregar algo más al tema. No, para mí la realidad es que la gente no es tan... Quiero creer que después de años y años de desfachatez, de habiéndole mentido a la gente como le mintieron, y el fallo a favor habla por sí solo. No pueden tapar el sol con la mano. Imagínate a todos los lamebotas que ya con el simple hecho de que Estados Unidos tenga un fallo a favor es contundente, ¿no? Totalmente. Vamos a ver cómo lo encara Milei, que yo creo que ya lo grabó al mensajito, porque bueno, no puede salir mucho en vivo. ¿Les parece que sigamos analizando algunas de las cosas que han ocurrido en el último tiempo en la Argentina y que se basa netamente en la justicia? Que yo quise dar los números porque mucha gente no maneja y no tiene idea del Poder Judicial, ¿cómo es que se me fue el nombre? Lo que le dieron el año pasado a este año aumentó 280% el presupuesto.
el presupuesto de este Poder Judicial se aumentó en el presupuesto del 2026 280% más. Pero bueno, uno de los temas fundamentales que hemos estado atravesando este año ha sido el caso Libra. Vamos a ir con el video, que es el número 6, que es el del hijo de Tayano. ¿Por qué Tayano no investigó y no salió a la luz todo el informe que él tenía acerca de lo que había ocurrido con Libra? Cristian Rito. Es cierto, y esto para mí es mucho más importante, que Federico Tayano, y esta es una publicación de La Justa de hace unos meses, es socio, tiene sociedades offshore en Miami, con el círculo más íntimo de Cristian Ritondo. ¿Quién tiene la causa por la investigación del enriquecimiento ilícito supuesto de Cristian Ritondo? El padre, Eduardo Tayano. Entonces, este país, viste, está dibujado. No es ideológico el problema, es estructural, es lo que yo vengo diciendo hace muchos años. Argentina tiene un problema de corrupción estructural y tiene un sistema de justicia esencialmente no independiente, ¿no? Doctor, ¿cuál es su opinión? Vamos, que la justicia en términos generales y en muchos casos no es independiente, más que opinión, ya es súper palpable, es un hecho. Evidentemente este caso está plagado de un montón de irregularidades. Por suerte, también la misma justicia tiene mecanismos institucionales para tratar de subsanarlos. Recusaciones, denuncias, pedidos de apartamiento. Que se efectivicen o no, bueno, ya es otro debate. Pero esos mecanismos están. Es lamentable, es grotesco. Hay mucha prueba, muchísima prueba. Creo que si tuviéramos una justicia como corresponde, esto ya estaría casi resuelto. Lamentablemente a veces se me da por pensar que quizás tengamos más novedades pronto desde Estados Unidos con la investigación que se hace allá que la nuestra de acá. Hay un dicho que dice que cuando la justicia llega tarde a veces ya no es justicia. Sí. Pero la justicia llega, así como les llegó en su momento a quienes ostentaban todo el poder como los genocidas, y en algún momento la guillotina cayó y la justicia llegó. Yo quiero creer que todo esto que está sucediendo con la situación actual de muchos jueces, no todos, sí, insisto de vuelta, tenemos muy buenos ejemplos, muy buenos abogados, pero lamentablemente en las cúpulas no pasa lo mismo. En algún momento esto va a pasar, esto va a terminar, y en algún momento como país, como destino que tenemos, vamos a poder solucionarlo. Quiero creer en algún momento la justicia va a llegar. Hoy estamos en esta situación. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar algo, ¿no? Si un presidente de la Corte Suprema desempolva una ley y se autoproclama presidente del Consejo de la Magistratura, entonces tengo que el presidente de la Corte Suprema tiene que controlar al presidente y al Consejo de la Magistratura, y el presidente del Consejo de la Magistratura tiene que controlar al presidente de la Corte Suprema. Pero aquí que los dos son lo mismo. Pero hay un argumento más grande, Mónica, y es que quien controla todos esos poderes es el Poder Legislativo, es el Senado, sí, entre otros. Por lo tanto, el último recurso lo tenemos nosotros los ciudadanos, y es ahí donde nosotros tenemos que hacer fuerza y hincapié. Pero, ¿y hay un peso que se pueda llegar a controlar? Que se pueda, no controlar, que se pueda llegar a verificar que eso es así, porque hasta ahora todo lo que quiso hacer Horacio Rosati lo hizo. No podía desempolvar esa ley, y sin embargo lo hizo. No se podía casi autoproclamar. No solamente es ilegal, cuestionable desde lo legal, claro, sino que también es poco ético, muy poco ético. Quedó en evidencia, pero como digo, el poder en algún momento se termina, y este tipo de cuestiones, cuando nosotros o cuando tengamos la oportunidad de volver, lo tenemos que solucionar, no solo para que nosotros no lo hagamos, sino para que ningún próximo gobierno lo pueda hacer. ¿Y vos crees que esto también se puede solucionar ampliando el número de integrantes de la Corte Suprema? Yo creo que sí. Yo creo en los sistemas que hay cuando hacemos derecho comparativo con otros sistemas de corte.
Yo creo que mayores números y cortes especializadas por categoría me parece que puede funcionar mejor. Es mucho más difícil desde poder salir a buscar voluntades cuando tenés muchos para convencer y sobre todo en distintas materias, que tener 4 o 5 que son fáciles de ir a hablar, de ir a buscar, de ir a convencer. Sí. Para mí el número... Mira, vos recién nombraste en algún momento del programa, miraste los números de lo que cuesta el presupuesto de la justicia. Me parece que con todo lo que tiene que hacer la justicia y con todo lo que implica en la vida de cada uno de los ciudadanos, el presupuesto es un debate secundario en realidad, porque recordemos que esta justicia también es la que resuelve divorcios, violencia de familia. Sí. El recurso puesto en lo que la gente necesita no me parece... Es un debate que quizás hay que darlo, pero que no tiene que ver con la cuestión corrupta, ¿no? Con la corrupción o con la falta de independencia. Sí creo que el presupuesto bien administrado, sobre todo teniendo como dijiste vos, una Corte Suprema que funcione con más partícipes, sí. Y sobre todo por categorías, por fueros, mejor dicho, me parece que sería una buena solución. Y hay proyectos que así lo han planteado también, que por supuesto están durmiendo en los laureles en el Congreso, pero me parece que es un debate que hay que darlo. Totalmente, y es necesario. Les digo, estoy informándome sobre lo que está diciendo Javier Milei, y dice que mandan al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiación para que nunca más las propiedades privadas puedan ser puestas en tela de juicio en nuestro país. La verdad, este presidente se supera día a día, es una vergüenza absoluta lo que hay que soportar de este engendro psiquiátrico que nos gobierna. Está perfecto. Bueno, así como lo estás comentando, Paz, caerá en la inconstitucionalidad de nuevo, porque para modificar ese paradigma, esa cuestión de lo privado cediendo ante lo público, hay que modificar la Constitución. Qué bueno tenerte. Qué bueno tenerte, me acabas de frenar un paro cardíaco. Claro, sí. Es así. Cuando hay una necesidad de que una calle cruce por un lugar, porque eso beneficia a un montón de gente que tiene que llegar pronto a un hospital, eso va a ceder porque lo público, el interés público, está por encima del interés privado. En todo caso, la expropiación no significa que te lo vamos a quitar a costa de nada. Significa que lo vamos a recuperar para lo público y te vamos a pagar lo que corresponde. Exacto. Eso es una expropiación bien hecha. Y es lo que sucedió con IPF. Totalmente. Se expropió lo que se tomó para el interés público y se pagó lo que se tenía que pagar. Por supuesto que, por ejemplo, son distintos. YPF es una mina de oro, literalmente. El producto que se genera desde ahí es más valioso que el oro, inclusive. Totalmente. En el momento en donde estamos en guerra. Por lo tanto, perder ese recurso estratégico que sirve también de extorsión era algo que no lo iban a entregar fácil. Finalmente, como lo dije en un principio, quiero ser crédulo y digo, la justicia de a poco termina cediendo y termina poniendo las cosas en su lugar. A veces tarde, a veces un poco más pronto, pero hay que tener fe que va a llegar. Por supuesto, tener fe no es quedarse con los brazos cruzados, es hacer esto que estás haciendo vos, Mónica, junto con Paz, que es hablar del tema, tratar de conversarlo, debatirlo, llevarlo al plano, al llano, y que la gente también se incorpore y entienda que estos problemas que parecen muy lejanos en realidad son cotidianos, son diarios y nos impactan en la vida de cada uno todos los santos días. Y yo creo que también es importante acercarle a la gente material para que se pueda informar, material para que pueda conocer y darle los datos para que dejen de creer en falsos relatos, porque nosotros cuando dicen, o al menos yo, no sé a ustedes si les pasa lo mismo, cuando dicen nos ganaron la batalla cultural, a mí me da mucha bronca. Me da mucha bronca porque eso habla como de que tenemos un pueblo ignorante. Y yo no creo que los argentinos seamos ignorantes. Yo creo que nos han llevado un montón de variables y de factores a no tener tiempo, no tener ganas, un cansancio, una desmotivación por ciertos hechos que te van pasando, de no querer saber nada con las noticias. Ahora tenemos que darnos cuenta que ese tampoco es el camino, porque nos hicieron creer cualquier pelotudez. Y así no fue. Porque si vos me vinieras y me dijeras que estamos bajo un gobierno que está bien, tiene otro proyecto de país, tiene otro camino para recorrer, pero que no nos daña al pueblo,
que no hace que nosotros, los de clase media, como siempre, seamos los que tenemos que poner el hombro, que los pobres siguen siendo pobres y los ricos siguen siendo ricos. Y los que siempre sufrimos y los que vamos para arriba y para abajo somos los de la clase media. Entonces, ¿en qué falló la sociedad? Ahora estamos vislumbrando que quieren meter a un pastor. A ver, ¿no nos faltó con un panelista? ¿No nos faltó con un rico que no iba a robar? ¿Ahora vamos a ir por un pastor? No sé, es mi pensamiento, quizás estoy totalmente equivocada. Quizás no es lo que la Argentina necesita, quizás sí lo es, quizás, no sé, bajarán alienígenas y nos dirán cuál es el nuevo plan para que la Argentina pueda llegar a ser alguna vez potencia. Mientras tanto, Milei dice que tenemos que esperar 40, 50 años. Bueno, yo, muchachos, le aviso que no voy a estar. Entre 30, 40, 50 años no. ¿Viste? Por las dudas. Mira, Moni, análisis de qué fue lo que pasó, por qué la gente votó como votó, creo que hemos hecho bastantes, muchos, y quizás no nadie encuentre el único motivo. Yo creo que de alguna manera, más allá de eso, la expectativa, la gente nos pedía más, a la última gestión la gente le pedía más, mucho más. Sí. Porque ganó en primer lugar porque tenía todavía el recuerdo de lo que había sido el gobierno de Néstor y de Cristina y quería que otra gestión sea superadora, aún más, nos pedía que afinemos más todavía y que seamos más eficientes, que seamos mejores todavía. De hecho, uno de los eslogans era volvemos mejores que antes, una cosa así. Sí. Creo que de alguna manera el peronismo, en términos generales, tiene que encontrar la manera de volver a hacer lo que hizo siempre, ¿no? Que fue transformar todas las demandas dispersas en un proyecto político claro. Porque la gente, de alguna manera, al esperar mucho, y es lo que se había prometido, también se frustró un poco y puede que se haya enojado. Totalmente. Sí, yo creo que es multicausal, ¿no? Muchas cosas hicieron que la gente que no cree en la política, que no cree en el Estado, que tuvieron mucho que ver los medios de comunicación, las falsas denuncias, cómo operaron continuamente sin cesar. Recordemos quien empezó, digo para continuar con este hilo, quien empezó todo esto de YPF fue la Nata. La Nata empezó sistemáticamente a hablar de la expropiación. Se cansaron literalmente de hablar y hablar y hablar. Y después, con el tiempo, ya con el daño hecho, irremediable, porque estamos ante estos gobiernos nefastos que arruinan literalmente a la Argentina, que nos dejan de rodillas, que cercenan derechos, es irremediable. Totalmente. El daño que hacen los medios de comunicación. Ni que hablar de la justicia. Esto es muy multicausal. La justicia a favor de los empresarios, de los medios de comunicación. Recordemos cuando la justicia también falló a favor de Clarín. O sea, sí. esto es sistemático y hacen creer, como decís vos, Moni, personas que tenemos que trabajar, que tenemos un montón de cosas que hacer, criar niños, ir, venir, además informarnos. No, quizás no tenemos ni tiempo, pues no nos dedicamos. Hoy en día, bueno, sí, uno está más informado y nada, y hace los videos y se informa, pero la gente no está acostumbrada a informarse y le entran por la tele. Totalmente. Y además la gente fue engañada por muchos compañeros y compañeras que fueron a la boleta diciendo que eran peronistas, y por lo tanto uno entiende que si sos peronista defendés principios, políticas peronistas, y cuando te tocó estar en el Congreso negociaste todo lo que pudiste, y desde lo oculto te favoreciste vos, tu familia, el gobernador, y te terminó entregando. Entonces también nosotros nos debemos una
un control más serio o una propuesta más seria de nuestro... Te hago una pregunta legal, a ver si... yo escuché muchas veces que tendría que existir la forma, si yo voy en una boleta y después quiero armar o sea, la voy a hacer más corta, que la banca sea del partido y no de la persona que va en la boleta. Porque si ella, en algún momento, como nos pasó con los de Tucumán, se fueron a armar un bloque aparte y habían entrado por el peronismo y se fueron del lado de los liberales, que ellos no lo puedan volver a hacer. Legalmente, para las próximas elecciones, ¿se puede hacer? ¿O no? Que la verdad que no, así tan liso y llano como lo planteas vos, muy difícil porque la Constitución prevé otra forma. Claro, ¿no? Se basa en la Constitución, no en un acuerdo interno del partido. Pero recuerda que para mí lo importante es nuestro no permitir que nuestras organizaciones, nuestro partido, se llene de compañeros y compañeras que se aprovechan de... Bueno, pero ¿cómo lo haces a eso? ¿no? Pero fíjate que les pasó a ellos también. ¿Vos recordás lo que pasó en Entre Ríos con el PRO? Sí. Donde se dividieron y sí, totalmente. Pero ¿qué tiene que ser para todos los partidos, no solamente para uno? No. Sin lugar a dudas. Pero, o sea, legalmente no se puede hacer. O sea, eso está en la Constitución, no está te decía yo, en un reglamento interno del partido. O sea, si yo soy comunista y entro por el Partido Comunista, tengo que seguir el legado del partido. Pero si yo de pronto, una vez que asumí como diputada, me coimean y me quiero ir con los del Partido del Frente, ¿no hay forma que yo firme algo? O sea, un reglamento interno dentro del partido o algo que lo convierta en legal. Y el partido lo que puede hacer es expulsarlo. Pero la banca no la devuelve. No. Claro, eso lo Borocoto, ¿te acuerdas de Borocoto? Ese caso emblemático donde se hablaba de la borocotización de la política. Bueno, lamentablemente la gente elige, lamentablemente no, en buena hora la gente elige sus representantes en el Congreso y tienen toda la libertad de actuar. Lo que pasa es que lo que para mí hay que fortalecer es esta concepción que ha ido avanzando y muy fuertemente en la sociedad, que es el descreimiento de la política y de los partidos políticos. Me parece que hay que fortalecerlos como concepto porque es el lugar en donde podemos salir a debatir ideas, construir un proyecto común y después salir a proponernos a los mejores y a las mejores para que la gente, acompañe o no se acompañe de acuerdo a los ideales del partido. Totalmente. Se desdibujó el concepto de partido político en Argentina y se empezó a votar personalismo, ¿no? Baila bonito, tiene ojos celestes, tiene piel blanca, es rico, no va a robar. Entonces se empieza a desdibujar. Me parece que hay que hacer una fuerte vamos a tener que volver a... Una fuerte construcción, una fuerte sanación del rol del partido político. Pero va a llevar años eso, ¿no? Yo creo que ahora tenemos poco tiempo. Es que yo creo que ahora hay que cambiar un poco la metodología como para ver. Chicos, se nos está terminando el programa y antes le voy a ir diciendo, vamos preparando el video número 10, el de Carlos Heller. Quiero terminar el programa con algo que me parece que es relevante para que tanto vos a nivel legal nos puedas decir si esto se puede llevar a cabo o cuál sería el instrumento que pueda llegar a tener la oposición para poder frenarlo, porque nos enteramos que tanto el financiamiento universitario como el financiamiento de discapacidad se va a volver a discutir en el Congreso. Escuchen esto. Que el gobierno está mandando esta semana un conjunto de proyectos de ley al Parlamento. 2 de esos proyectos tienen que ver con revisar la ley de financiamiento universitario y la ley de financiamiento para personas con discapacidad. ¿Cómo fue esto? Aprobamos la ley, la vetó el presidente, volvió al Parlamento y se volvió a aprobar con la mayoría especial necesaria y entonces la tuvo que promulgar. Ahora, que ya está promulgada y que nunca se puso en funcionamiento ni se reglamentó, están anunciando que, suponiendo que tienen una composición parlamentaria más favorable para sus objetivos, están mandando la reforma de las 2 leyes para recortarlas, es decir, para seguir con el ajuste. Y eso me lleva a otra cosa de las que dijo el ministro de Economía. Él dice, en el mundo entero la deuda, el capital se refinancia
y lo que hay que tener es con qué pagar los intereses. Y los intereses se pagan con el superávit primario. Pero resulta que cuando cae la actividad económica, se reducen los ingresos fiscales. Está pasando eso, y entonces, para mantener ese superávit primario necesario para pagar los intereses de la enorme deuda que tiene la Argentina, tenés que ajustar el gasto. Y entonces vienen estos proyectos, por eso estoy vinculando, porque tienen que seguir recortando el gasto. ¿Y qué van a seguir recortando? Los jubilados. Los jubilados, la salud, la educación, la obra pública, es decir, todo lo que tiene que ver con nivel de vida. Hasta el límite de la resistencia a los ajustados. Bueno, justo se nos terminó la hora del MIT. Yo creo que es importantísimo que todos ustedes, los que están hoy compartiendo nuestro programa desde Nexus Contenido, pueden sacar sus propias conclusiones. 2 veces se votó la ley para el financiamiento universitario y la discapacidad. 2 veces fue aprobado por el Congreso. Y sin embargo, ahora, porque tienen mayoría en el gobierno, lo van a volver a enviar para ver si lo pueden lograr y achicar el presupuesto. ¿Por qué, señores? Porque con todo el achique que puedan hacer desde el Estado, a través de darle menos servicios o menos gastos para la gente, van a poder pagar los nada más ni nada menos que los intereses de la deuda externa. Cierro dándoles un dato. Milei en el último año subió la deuda en 107.000 millones de pesos. Soy Mónica Magliola desde Nexus Contenidos y el programa para ustedes es Dato Mata Relato. Muchas gracias. André Moya ha estado en los controles. Un gusto reencontrarte, compañero. Y Germán, que es el dueño de Nexus, gracias por haberme aceptado. Si ustedes están de acuerdo, el próximo viernes, a partir de las 19 horas, los espero acá, en Nexus, a través de YouTube y de Twitch. Muchas gracias. We are heroes tonight. Pasa